Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe, que nos dé la clase, va a ser Eliezer Levin desde Israel. Él es mexicano, lleva muchos años viviendo en Israel y es director de la organización Nativ que trabaja temas de identidad judía en el ejército de Israel. Eliezer, si querés contarnos un poquito de lo que haces y después partimos con la clase, así todos podemos conocer la organización y cuál es tu trabajo. Eh, bueno, buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, la ventaja del cambio de horario es que para mí ya acabó el ayuno, entonces yo ya comí. Entonces, los que están ayunando son cal. Eh, Diego dijo un punto equivocado, dijo que yo soy mexicano. Es cierto, nací en México, pero soy judío que nació en México. Ustedes tampoco, también son judíos nacidos en Chile. Este, pero bueno, eh, sí, yo hice Alía hace 18 años. Este, eh, ¿Qué más importante saber? A lo que estudié en la Yeshiva de Ner Israel en Baltimore, después estudié en la Yeshiva de Merkaz Darav en Jerusalén. Eh, Y bueno, también tuve contacto con esa Torah, incluso también de Chile en algún momento que vinieron a visitar Israel mientras yo estaba en la Yeshiva. Eh, y bueno, ¿qué más? Yo dirijo un proyecto dentro del ejército de Israel a través de Gela Jinuj, la parte de educación dentro de la Tzabá, para fortalecer la identidad judía de los soldados, principalmente los soldados que no nacieron en Israel, y también abre la opción de los soldados que no son judíos según la halajá, que poder hacer también la conversión dentro de la tzabá a través del rabinato de la tzabá. Leo, ¿qué más? ¿Preguntas? Yo creo que con eso nos deja claro, digamos, quién sos y qué haces y qué haces por Am Israel y por Medinat Israel. Eh, ok, podemos Eh, comenzar. Este, yo creo que así como por experiencia que hemos tenido, que he tenido un poco con el Zoom, eh, yo creo que va a funcionar mejor si dejamos las preguntas, no sé cómo quieren hacer, si quieren dejar preguntas hasta el final o quieren manejar preguntas mientras avanzamos. Eh, no sé qué opinan. Diego, Andrés, ¿cómo quieren manejar esto? yo diría que dejemos las preguntas para el final, así se hace más fluido. Más fluido. Ok, entonces vamos a comenzar. Y sí, con muchísimo gusto al final entramos a todas las preguntas. Bueno, ok, vamos a hablar un poco, vamos a llegar también al tema de Yudza y Metamuz, que es hoy, pero en el camino quiero hablar de otros cuantos temas. Primero vamos a comenzar con la creación. ¿Sí? Si vemos los textos, si vemos lo que, según el judaísmo, el objetivo de la creación, podemos ver que Dios creó el mundo para nuestro bien. ¿Sí? Podemos ver que cuando le entrega el mundo a Adán Rishon, le dice, aquí está, todo es para ti, úsalo, aprovéchalo. Y si le preguntamos a cualquier persona qué quieres de esta vida, disfrutar de la vida. ¿Sí? Todos quieren disfrutar de la vida. La pregunta es, ¿cómo disfrutar de este mundo? ¿Cómo utilizamos a este mundo? ¿Cómo utilizamos esta creación? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Y es lo que la humanidad se ha estado cuestionando, preguntando y avanzando así durante toda su historia. Y para entender eso tenemos que ver, digamos, cómo aprendemos nosotros a usar cualquier cosa. O sea, por ejemplo, una computadora, ¿no? O sea, ¿cómo aprendo yo a usar una computadora o un nuevo teléfono, ¿sí? O cualquier aparato nuevo?
Una opción de cómo usar un nuevo programa en la computadora es lo que yo le llamo el clic. ¿Sí? Agarras el mouse, clic a ver qué pasa, clic a ver qué pasa, clic aquí, ¿qué es esto? Pues no sé, no importa, lo cierro. Y así más o menos vas aprendiendo cómo usar. Por ejemplo, Word. Sí, saben usar el programa Word. Sabemos usarlo todos, pero no sabe usar todos los detalles del programa. Hay muchos comandos, cosas ahí que no sabes lo que son, pero lo abres más o menos. Me gustó, sí. Ups, se apagó la computadora. Ahí no haces más clic. Y después de mucho clic, lo que le llamamos ensayo y error, aprendes a usar la computadora más o menos, pero suficiente bien para continuar y así vas adelante. Opción número 2 es leer el manual. O sea, el que creó la computadora, el que diseñó la computadora, también nos escribió un manual de cómo utilizar la computadora. ¿Han visto el manual de Word? Es un manualote, ¿sí? Es una enciclopedia. Que lo vas abriendo, hay muchas pantallas ahí, muchos comandos. Te vas a tardar muchísimo en leer el libro, pero si lo leíste, sabes bien cómo utilizarlo. La opción número 3 es buscar al nerd que ya leyó el libro o que ya usó mucho la computadora y sabe usarla y copiar de él esos clics que va haciendo, ¿sí? O sea, voy copiando lo que va haciendo, voy aprendiendo a través de, por ejemplo, de cómo utilizar la computadora. El mundo es mucho más complicado que una computadora. ¿Qué es correcto, qué no es correcto, qué es moral? Cómo dividirnos el capital, cómo educar a la sociedad, las preguntas de cómo crear una familia, cómo educarla, todas las preguntas de cómo utilizar el mundo es mucho, mucho más complicado que una computadora. Y también acá tenemos las 3 opciones. ¿Sí? La opción número 1, clic a ver qué pasa. Ensayo y error. Clic acá, clic allá, clic, se apagó la computadora. Bueno, en este caso, ¿sí? Ahí no hacemos clic. Y así vamos aprendiendo. Así es como humanidad aprendimos, por ejemplo, a no tomar drogas. ¿Cómo lo hicimos? Tomando drogas. O sea, vimos en los años 60 y en adelante qué pasa si lo haces. Y hoy en día también el que lo hace sabe de antemano cuál va a ser la consecuencia por ensayo y error. Y así puedes aprender y puedes vivir toda tu vida por ensayo y error, buscando cómo disfrutas de este mundo, cómo disfrutas de la vida y te sigues según eso. 80 años, 90 años, 100 años puedes vivir aprendiendo de ensayo y error. Opción número 2, nosotros creemos que aquel que hizo el mundo, el creador del mundo, el que programó este gran programa, también nos dio un manual de cómo utilizarlo. ¿Sí? Que es la Torah. Nos dice que sí, que no, que es moral, que no es moral, cuándo sí, cuándo no. Pero vamos a regresar a la Torah después. Vamos a hablar de la tercera opción. La tercera opción es aprender de quien ya usó el mundo antes. Y es lo que la mayoría de nosotros hacemos. ¿Sí? No naces en una isla solitaria. Naces de papás. Y tus papás ya vivieron el mundo antes que tú. ¿Sí? Nuestros papás nos enseñan cómo usar el mundo según su experiencia. Te dicen, come con el tenedor y no pongas los pies en la mesa y lávate las manos antes de comer y cómo hablar, cómo vestirte. Y no solo los papás. Después llegas a la escuela y están ahí los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los maestros son los que son los representantes de la sociedad para enseñarnos cómo seguir utilizando el mundo, ¿sí? A través de la experiencia que han aprendido por humanidad, todo, de historia, literatura, matemáticas, todo lo que estudiamos en la escuela es para enseñarnos cómo usar este mundo. Esa burbuja alrededor de nosotros que nos rige es lo que le llamamos civilización o cultura, ¿sí? Esa cultura que está alrededor de nosotros nos da los límites de nuestras decisiones. O sea, yo puedo decidir si quiero ser ingeniero o si quiero ser doctor. Pero si yo elijo ser asesino en serie, porque me gusta ir matando gente, ¿sí? Entonces, ahí la sociedad va a decir, no, eso no. O sea, eso no es válido dentro de nuestras elecciones. Tú puedes elegir, pero hasta cierto punto, ¿sí? Y eso es todo. O sea, las elecciones que nosotros tomamos en la vida están dentro de cierto marco. O sea, ya cuando nacemos ya sabemos que vamos a estudiar 2 años en la escuela y que después vamos a estudiar una carrera y que te vas a casar y después una familia. O sea, ya el camino ya más o menos está trazado
Y ya, tus decisiones son dentro de esos marcos. Eso es lo que le llamamos cultura. Pero culturas pueden variar entre una y otra o en tiempos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, en la época romana, si yo quisiera salir con mi novia al cine, ¿ok? No había cine en ese entonces, estaba el Coliseo. Iba yo a ver cómo un tipo mata a otro tipo por diversión. Eso hoy en día no lo vemos como algo moral, pero en ese entonces era válido. Era tan válido que lo hacían en el centro de la ciudad, iban los príncipes, los reyes, los gobernantes, iba el pueblo, o sea, era algo válido y hoy en día no lo vemos como algo moral, pero entonces sí. Entonces te preguntas, ¿quién tiene razón? Nosotros los romanos. O sea, no el hecho que todos piensan igual quiere decir que es correcto, ¿sí? Y hay muchísimos ejemplos incluso actuales, ¿sí? En México, por ejemplo, hasta hace poco, entiendo que hace poco ya no, pero hasta hace poco estaba el torero, ¿sí? Al lado del Deportivo Judío había el deporte de los toros, que la idea del deporte es no moverse, ¿no? Que viene un toro con toda la fuerza hacia ti y no moverse, pero un toro generalmente no va a atacar a un humano más que si está enojado. Entonces, antes de que le abran la puerta, lo pican con un cuchillo varias veces para que salga a matar al humano. Y el humano se tiene que mover lo menos posible hasta que llegue el toro, pero cuando pasa, le clava una espada y lo mata. O sea, bueno, lo va matando poco a poco frente a todos. Eso es algo que pasa hoy en día, ¿sí? Y en una cultura puede ser válido y en la otra no. Y entonces nos preguntamos quién tiene razón, ¿sí? O sea, yo soy humano y yo creo que está bien. Les voy a dar otro ejemplo. En Estados Unidos, en los 80s, un periodista sacó un artículo diciendo que encontró la solución para problemas sociales que hay en Estados Unidos. Uno son los homeless, que no tienen casa, no tienen dónde dormir, dónde comer. Y otro problema son los pobres, que tienen donde vivir, tienen familia, pero no tienen comida. Entonces, la solución moral para ese problema es matar a los hombres y darles la carne de comer a los pobres. Así su vida no fue entregada en vano, sino que le dio vida a otro, pero también deja de sufrir y es una muerte válida o moral o lo que sea, ¿sí? Ahora, yo no creo que tiene razón, él sí, pero yo soy humano, él es humano. ¿Quién va a definir? Y ahí es donde entra la segunda opción, ¿sí? Lo que nosotros decimos es que yo como humano puedo tomar las decisiones, pero dentro de ciertos límites. La Torah te dice, no matarás. Entonces, el Coliseo no es moral, ¿sí? O te dice cómo solucionar el problema de un pobre o de un Ayah Masatorjim, Aitzdaká, ¿sí? La solución no es matarlo y darle comer el canibalismo entre unos y los otros. O, por ejemplo, Tzar Balejaim, no puede sufrir el animal. Entonces, el torero no es válido. O sea, dentro de las decisiones que tomamos como cultura, puede haber diferencias y ahí es donde entra la Torah y te dice esto sí y esto no. Y quién sabe, puede ser que en 300 años vean a nuestra cultura de hoy en día y digan, ve que salvajes, metían a 30 personas en una casa con cámaras alrededor para verlos todo el tiempo y nada más hablar sobre ellos. O sea, ¿quién dijo que lo que nosotros hoy en día hacemos y lo vemos como válido culturalmente, quién dice que sí realmente es moral y correcto? Para eso tengo que ir al manual, ¿sí? Y el manual me dice que sí, que no. Por ejemplo, la Lashon Hara no es válido hablar del otro, entonces el Big Brother no es igual de no moral que los otros ejemplos que di. Pero bueno, regresando a nuestro tema, las culturas, hay otro elemento interesante sobre las culturas, y es que durante las generaciones siempre hay alguna cultura que rige a las demás. Siempre hay una cultura que de ellas copiamos elementos culturales que nosotros vamos haciendo. Hoy en día, por ejemplo, la cultura que podríamos tomar como el ejemplo es Estados Unidos, en general la cultura occidental, nosotros copiamos de ellos muchos elementos culturales. Las películas que vemos, los libros que leemos, la ropa que vestimos,
los centros comerciales, el consumismo, la democracia, o sea, también cosas positivas y cosas negativas, pero todo es parte de una misma cultura. Sí, el fast food, el junk food, todo eso es parte de una cultura y nosotros constantemente estamos copiando elementos culturales de estas culturas, de esta cultura, pero no siempre fue Estados Unidos. Antes de Estados Unidos estuvo Inglaterra, ¿sí? Y antes estuvo Francia, en cierto momento Alemania, si nos vamos más atrás, bueno, también guerras culturales, el comunismo, qué cultura va a gobernar, qué cultura va a ser más importante en el mundo y cuando no están de acuerdo una con la otra, entonces pues, lleva también a guerras y han sido gran parte de las guerras en la historia. Y si nos vamos muy atrás, antes estaban los romanos, ¿sí? Antes estaban los griegos, y Persia, y Babilonia, y Egipto. Por ejemplo, en la época de Abraham Avinu estaba Sdom, Sdom Gomorra, Sodoma y Gomorra, no se escucharon de ellos. Si nos vamos más atrás, vamos muy atrás, en la época de Adán Arishon. ¿Qué cultura rige en la época de Adán Arishon? La respuesta, ninguna. Adán Arishon no tiene de quién copiar, no tiene quien ya usó el mundo antes de él, él es el primero. Y tampoco tiene el libro, el manual. ¿Sí? O sea, Adán Arishon, la única opción de las tres opciones que dijimos al principio es clic a ver qué pasa, clic a ver qué pasa. Clic, ups, maté a mi hermano, ok, ahí nos hace clic. ¿Sí? Y la humanidad va haciendo clics, va aprendiendo a usar el mundo según intuición, según ensayo y error, pero hacen clics en los peores lugares posibles y llega a un mundo en el que todos están matando, todos están robando y ese mundo no puede seguir existiendo así, no es lo que Dios tenía en mente. Entonces, control delete, sí, reset y resetea la computadora, formatis, vamos a borrar todo y empezar de nuevo y trae el diluvio. Pero no exactamente borrar todo y empezar de nuevo, porque sí deja un backup, ¿no? O sea, deja a Noah y a los animales. ¿Y por qué dejarlo? Para que haya memoria colectiva. O sea, siendo que ya alguien en la humanidad vio lo que pasa cuando las elecciones que tomamos son las incorrectas, entonces ya sabemos qué pasa y podemos aprender a la siguiente generación. O sea, empezamos a tener de quién copiar. Si borra a todo el mundo y empieza de cero, entonces es empezar de cero. Por eso, un segundo. Por eso es que, entonces llega el diluvio, borra todo, empezamos de nuevo. Cuando termina el diluvio, Noah recibe un pequeño manual, ¿sí? 7 mitzvot de Noah, las 7 mitzvot básicas de cómo usar el mundo. Es como cuando yo compré el celular, bueno, no este ya vino sin instructivo. Ya hoy en día no mandan instructivo, dicen si quieres bájalo de internet, ¿no? Pero el anterior traía 2 manuales, tenía como el coche, ¿no? Tiene un manual gordo, grueso, con todas las explicaciones del coche, y tiene un manual pequeño, con las básico para arrancar, empezar, y eso sabiendo que igual no va a salir el grande de todas maneras ahorita. Entonces lo mismo, Noah recibe Shea Mitzvot de Noah, recibe las 7 mitzvot básicas, con las cuales de aquí puede comenzar a usar el mundo. Y otra vez se sigue la humanidad haciendo clic y no va según las 7 mitzvot. Se aleja de 7 mitzvot y 10 generaciones después llegamos a la época de Abraham Avinu y el mundo se está viendo muy parecido al mundo de antes del diluvio. La cultura que gobierna en ese momento es la de Sdom. Lo que sabemos de Sdom es que era una cultura que por ley no aceptaban la ayuda al mutuo, ¿sí? O sea, ayudar al otro. Ellos creían que si yo ayudo, estoy debilitando al prójimo, porque si le doy tzedakah a alguien, ahora ya no va a trabajar, entonces va a ser dependiente de mí. Eso me hace a mí más fuerte y a él más débil. Entonces, para que seamos una sociedad fuerte, es prohibido dar tzedakah. Es prohibido ayudar al prójimo. Y sacaron castigos muy fuertes al que invita, al que da tzedakah, cualquier tipo de ayuda al prójimo, la prohibieron. ¿Qué tiene que pasar con una... Y hay que entender que Sdom no estaban solos, tenían una influencia
no vamos a ir mundial porque no había internet, pero mínimo local, en todo lo que era Mesopotamia. Entonces, ¿qué tiene que pasar con un mundo así? Otra vez, control delete, borrar todo. Pero hay una diferencia. La diferencia es el tzadik del momento. Aunque Noah era un tzadik muy grande, y ser tzadik cuando todos son reshaim, cuando todos están mal, es muy difícil. Pero Abraham tenía un nivel más alto. Abraham trataba de cambiar a la humanidad. O sea, si cuando Noah Hashem le dijo, voy a destruir a la humanidad, haz tu arca, Noah la hace, está muy bien, le hace caso a Dios, ¿no? Es lo que hay que hacer. Abraham le discute. Cuando va a destruir a Sodom, dice, no, pero igual ya hay 50 tzadikim y podemos, no sé, buscar, igual hay 40 y hacemos seminarios de Torah y tratamos de cambiar al mundo. O sea, Abraham está tratando de cambiar, está tratando de influenciar hacia algún lado, está tratando de lograr algo. Entonces, Hashem dice, ok. Rashi dice que es como si lo voy a poner en palabras modernas, si hace frío, entonces Noah se pone un suéter y Abraham prende la calefacción. O sea, Abraham trata de influenciar, no solo que él esté bien, sino que influenciar a los demás. Hashem le dice, ¿sabes qué? Está bien lo que estás haciendo, pero no es la manera. Si realmente quieres influenciar a la humanidad, tenemos que hacer varias cosas. Una, hay un virus, que es Sodom, hay que quitarlo, hay que borrarlo. ¿Sí? No hay nada que hacer, eso lo tenemos que hacer de todas maneras. Pero va a surgir otro igual, ¿sí? Si seguimos con clic a ver qué pasa, va a surgir otro. Para que esto funcione, necesitamos instalar un antivirus. Yo quiero que tú, Abraham, seas el antivirus de la humanidad. Tienes que funcionar como el ejemplo para la humanidad. ¿Cómo Abraham puede ser ejemplo para la humanidad? Creando una cultura, una sociedad que no vive según clic a ver qué pasa, sino que vive según el manual. No para que toda la humanidad viva según el manual, sino para que el cómo usar el mundo según el manual exista como ejemplo constantemente y la humanidad pueda copiar elementos de ahí. Imagínatelo como un avión. ¿Sí? Vas viajando en un avión. Bueno, ahorita con la corona no se puede, ¿no? Pero cuando viajábamos en avión antes, viajas en el avión, te sientas atrás, ves una película, lees un libro, disfrutas del vuelo, ¿sí? Como se dice en inglés, have a pleasant flight. Pero antes de que empiece el have a pleasant flight, tienes la aeromoza que te dice las 7 reglas de seguridad, ¿no? ¿Dónde están las salidas de emergencia? Si cae la máscara, póntela a ti, luego póntela al niño, y infla el chaleco, y lo que necesitas saber, las 7 reglas de seguridad que necesitas saber para por si cualquier cosa, y fuera de eso disfruta del vuelo. En cambio, el piloto tiene que saber algo así como 613 reglas de seguridad. El avión va a llegar al mismo lugar, que es el encuentro de toda la humanidad con Dios. Pero para que llegue allá, el que lleva el avión, el piloto, el que dirige a la humanidad hacia allá, tiene mucha más responsabilidad. ¿Sí? No se puede dormir en el avión. Tiene la responsabilidad de todas las 613 mitzvot. Vamos a traducirlo a un ejemplo verdadero, ¿sí? Shabbat. En el mundo antiguo, ninguna de las culturas antiguas reconocía el concepto de descansar un día a la semana. Egipto, Roma, Grecia, Persia, todas las culturas antiguas trabajaban constantemente. Tenían sus vacaciones por aquí y por allá, 10 días de vacaciones al año tenían los romanos, pero un día a la semana de descansar no existía. Los griegos, cuando llegaron a Israel, conquistan al pueblo judío y los demás pueblos trabajaban 7 días, los judíos solo 6 días. No puede ser, ustedes son flojos, son perezosos, como no se conoce en Chile. Ustedes tienen que trabajar 7 días y de ahí empezó la rebelión de los Hashmonaim. Y los romanos después, cuando llegaron los romanos, le escriben cartas a los romanos en Roma. ¿Saben lo que encontramos en Israel? 3 cosas extrañas. Encontramos un mar donde los objetos flotan, que es el mar muerto. Encontramos un templo sin idolatría. El Bet HaMikdash no había idolatría y están acostumbrados a templos con idolatría. Y encontramos un día que nadie trabaja. Wow, un día que nadie trabaja, es algo que no se conocía, lo escribieron como un fenómeno. Hoy en día es algo mundial, toda la humanidad conoce, casi toda la humanidad en China, ¿no? Pero casi toda la humanidad conoce de que hay un día de descanso a la semana. Ahora, para que eso pase necesitas
que haya una cultura que descansa un día a la semana. Entonces la humanidad puede copiar de él elementos culturales. Decir, yo también voy a descansar un día a la semana. Hoy en día está demostrado que el que descansa un día a la semana produce más. El que trabaja 6 días produce más que el que trabaja 7. Porque descansa, rompe la rutina, va con su familia. Cuando trabaja, trabaja mejor. El que trabaja 7 días a la semana sin parar, entonces produce menos. Eso ya lo conocía el pueblo judío porque está en el manual. ¿Sí? Pero para que ese ejemplo pueda pasar a la humanidad, ese pueblo que da el ejemplo no solo tiene que conformarse con descansar un día de la semana, sino que tienen que ser Kiddush al principio y Abdalá al final, y tienen las 39 prohibiciones. O sea, las prohibiciones del Shabbat son necesarias para que sobreviva el mensaje, porque si no, el primer griego que no entiende el mensaje y te obliga a trabajar, el judío dice, bueno, está bien, trabajamos, se acabó, y no va a haber la historia de Hanukkah. Lo que permite lo que obliga al judío a proteger el mensaje es que tiene las provisiones. Entonces, a través de las 613 mitzvot, el mensaje puede pasar al resto del avión. Eso explica también por qué en el judaísmo no hay proselitismo, o sea, por qué no hay misión, por qué no vamos a buscar no judíos a que se conviertan al judaísmo, porque no necesitas un avión de pilotos. Si necesitas un piloto y necesitas un avión de pasajeros, es que todos cumplen las 7 mitzvot de Noah, el piloto tiene más responsabilidad, entonces tiene que cumplir las 613 mitzvot. Eso sí, si alguien quiere entrar al judaísmo, entonces van y le enseñan la responsabilidad. Dicen, no, si estás dispuesto a entrar a esta responsabilidad de 613 mitzvot, entonces puedes entrar y tomar la responsabilidad. Pero no hay ideal de transmitirlo de esa manera. Así como es el ejemplo de Shabbat, hay muchísimos ejemplos en toda la historia de la educación y del monoteísmo y de la ecología. Hay muchísimos ejemplos de elementos culturales que pasaron a toda la humanidad a través del judaísmo, que lo recibió a través de la Torah. Ahora sí, entonces para crear eso, para crear ese modelo que puede funcionar como ejemplo constante a la humanidad de cómo usar el mundo, Abraham no lo puede hacer solo. Abraham necesita crear una cultura. Y para eso necesito abrir un segundo el pizarrón. Espero que lo puedan ver. Un segundo. Sí pueden ver mi pizarrón. Perfecto. Ahora sí, para que funcione, Abraham no es un buen ejemplo para mí. Porque yo puedo decir, mira, Abraham, tú puedes vivir esa vida moral que estás hablando de ella o según el instructivo y todo. ¿Por qué? Porque tú, Abraham, eres rico, yo no, yo soy pobre. O porque tú estás sano, yo estoy enfermo. Tú eres inteligente, yo no, yo soy tonto. No sé, puedo encontrar 1000 diferencias entre yo y Abraham. Para que realmente Abraham sea un ejemplo para la humanidad, necesita convertirse en un pueblo, porque en un pueblo tienes todo. Tienes ricos y pobres, inteligentes y tontos. Tienes incluso buenos y malos. O sea, también el cómo solucionar problemas de robo, asesinato, o sea, son problemas sociales que el cómo solucionarlos es parte de las preguntas que la sociedad se tiene que hacer, que la humanidad se tiene que hacer. Entonces, lo primero que necesita Abraham para ser, es un pueblo, y Hashem le dice, voy a sacar de ti, voy a hacer de ti un pueblo eterno. Pero un pueblo no es suficiente, porque entonces hay, como todos los demás en el avión, ¿sí? Este pueblo necesita otros elementos. Otro elemento que necesita, los pueblos se expresan a través de las naciones, o sea, a través de los estados, necesita una tierra donde desarrollar a ese pueblo. Y le dice la tierra de Israel, lo lleva, le enseña la tierra de Israel. ¿Y por qué la tierra de Israel y no sé, Costa Rica? Sí, Costa Rica es hermoso. Hay playa de los dos lados, es muy tranquilo, no hay ejército, no hay guerras. Un lugar así estaría todo lo que crece muy fácil, junglas, se cae algo, crece. Un lugar así estaría muy fácil estaría muy bueno para crear sociedad. Pero entonces lo mismo, yo le diría, mira, Abraham, tú puedes llevar, o tú, pueblo de Israel, pueden llevar esa cultura. Porque viven en un lugar donde no hay guerras, donde crece fácil la tierra, donde no hay problemas.
Y aparte un lugar alejado de la humanidad que no puede ser ejemplo para la humanidad. La tierra de Israel es el centro del mundo antiguo y, o sea, incluso del mundo hoy. Une los tres continentes. Tiene, o sea, históricamente sabemos siempre qué ha pasado ahí, a diferencia de Costa Rica que no, o sea, ahí siempre supimos lo que ha pasado. Y además, yo puedo decir, mira, tú puedes vivir esa vida porque tienes un donde crece fácil todo. Aquí no, dependes de la lluvia. No es como Egipto que está el Nilo, que es fácil la agricultura. Aquí dependes de la lluvia. Dicen que Moshe estuvo 40 años en el desierto hasta que encontró un lugar en todo el Medio Oriente sin petróleo, ¿no? O sea, en todas partes de petróleo, en Israel no. Entonces, sin petróleo, sin agricultura, o sea, con difícil agricultura, con guerras, no ha habido paz. Abraham cuando llegó a la tierra de Israel, el siguiente pasuk ya tiene guerra con, bueno, el primer pasuk tiene problemas de hambre y tiene que buscar comida en Egipto, y después cuando regresa tiene guerra con los reyes de Edom. O sea que, y por cierto, desde entonces hasta hoy no ha habido paz en el Medio Oriente, fuera de 70 años en la época de Shlomo Amén. Entonces, siempre ha habido aquí guerras, es un lugar complicado, ahí desarrollar una sociedad moral puede ser un ejemplo para la humanidad. Pero el tercer elemento que necesitamos es el instructivo. ¿Sí? No, si no eres un pueblo más haciendo clics a ver qué pasa. Para que pueda realmente crearse el modelo completo, necesitas el instructivo que es la Torah. Unir estos tres elementos forma el modelo que puede funcionar para funcionar como ejemplo hacia la humanidad de cómo usar el mundo. A eso le llamamos Geulá. ¿Sí? La unión de estos tres elementos y funcionar como el ejemplo. Orla Goim, Benibrehu Bejacol Bishpejot Adama, te van a decir a través de ti las naciones, eso le llamamos Geulá. La traducción física a esta situación espiritual, ¿sí? Perdón, lo opuesto a Geulá es Galut. ¿Sí? Entendamos también opuestos. Galut no es diáspora, diáspora es Golá. ¿Sí? Galut es más exilio, pero básicamente es, no tengo una buena traducción, es lo opuesto de Geulá, que es cuando no está este triángulo formado. Pero la traducción física de esta situación espiritual es el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es la relación directa entre el creador y la creación a través de círculos concéntricos. Entonces, en el centro, el Kodesh HaKodashim, el Kodesh Yerushalayim, la tierra de Israel y el mundo. Y tenemos en el centro el Cohen Agadol, los Kohanim, Leviim, el pueblo de Israel y la humanidad. Que así como yo, que yo soy Israel y no soy Cohen, yo acepto que los Kohanim son mis representantes en el Bet HaMikdash para mi relación a través del pueblo con Dios, la humanidad acepta que el pueblo de Israel sea esa relación a través de sus Kohanim, a través del Cohen Gadol, círculos concéntricos. Ahora bien, Abraham tiene que llegar a esto. Hashem dice, ¿estás de acuerdo? Hay letras chiquitas, que es, como en todo contrato, hay letras chiquitas, que es también el antisemitismo, es parte de. Cada vez que el piloto ha tratado de sentarse, muchas veces pasa que el pueblo dice, no, yo no quiero ser el piloto. Quiero ser como todos los demás, sentarme atrás, ver la película, ¿sí? Y cada vez que el pueblo ha tratado de hacer eso, no encuentra lugar atrás. ¿Sí? Llega, buscan el avión, me voy aquí, yo voy aquí, no, aquí tú no vas, lo corren de su lugar. ¿Sí? No encuentra su lugar entre las naciones porque está escapándose de su misión. Eso aparece también en el contrato. En las letras chiquitas, Hashem habla con Abraham también del antisemitismo. Cuando ya está todo claro, le dice, ok, firma, y Abraham va a firmar haciendo el Brit Milá. Cada uno de nosotros cuando nace el hijo, lo llevamos a hacer Brit Milá. Y el Brit Milá, ¿qué es lo que decimos ahí? La brajá que decimos en el Brit Milá es Leachnisó le britosh le Abraham vino. Meterlo al contrato. Hay un contrato de hace 3.800 años de Abraham. Esto es lo que dice el contrato, son las cláusulas del contrato, esta obligación y estos derechos. Y ahora que nació mi bebé, aumenta su firma, por favor, ahí en este milenario contrato. Ahora Abraham entiende cuál es su misión. Su misión, primero que nada, es crear un pueblo. Al principio no empieza como pueblo, empieza como individuos. Abraham, Isaac y Jacob. Después se hace familias. Después se hace tribus. El primero que nos llamó pueblo fue el faraón, estando en Egipto. O sea, el pueblo de Israel es un pueblo extraño.
Porque pueblos generalmente son creados por estar físicamente en cierta tierra. El pueblo de Israel comienza su historia en el exilio. ¿Sí? Eso es algo extraño. Es una familia que está en exilio, se convierte ahí en pueblo, añorando salir de ahí y volver a un lugar donde nunca estuvieron antes, más que sus antepasados. Y ahí es donde comienza la historia, estando en el exilio, estando en el Galut, lejos de todo este triángulo. Ahora, llegó el momento de salir de Egipto, llegó el momento de comenzar el proceso. Viene Hashem y le dice a Moshe, ve y habla con Paró, con el faraón, y pídele permiso de salir de Egipto. Eso no tiene sentido. Dios Todopoderoso, el faraón, aplástalo como mosca y salgan. Dios necesita que el faraón le dé permiso. Y si se dan cuenta, el pueblo de Israel no pisa un pie afuera de Egipto hasta que el faraón se para a medianoche y dice, pueden salir. Yo creo que sería un milagro más grande si saldrían sin permiso. O sea, que el faraón dice, no pueden salir, y se queda así atorado, como Zoom atorado, ¿sí? Y todos van pasando, ¿sí? Y se van, ¿sí? Yo creo que es un milagro más grande. Pero no se salieron hasta que se paró a medianoche y dijo, pueden salir. Explica la Gemara que esencial para poder salir es el permiso de los pueblos. Se necesita que, regresemos al avión. Para bien y para mal, mientras el pueblo de Israel no está dirigiendo el avión, alguien más está ahí. No se está cayendo. Igual está viajando para el lado equivocado, pero no se está cayendo el avión. Alguien está a cargo de la cultura mundial. Hay leyes, hay ciertas normas. A través de clics, a través de decisiones equivocadas, no importa, pero hay cierto orden en el mundo. Y ahora se para el más bajo de los pasajeros, el sirviente, ¿no? O sea, el esclavo, se para, va a la puerta del piloto, toca la puerta. Muchas gracias por volar el avión hasta ahorita. Me toca a mí. Es un dirigente normal, o sea, Paró tendría que haberle cortado la cabeza a Moshe y estás loco, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo? Viene Moshe y le está diciendo a Paró, mira, el pueblo tiene que salir a recibir la Torah. O sea, el creador del mundo nos va a entregar a la humanidad un manual. Si alguien tiene que recibir el manual del creador, pues tiene que ser Egipto, porque ellos son la cultura que está dirigiendo al mundo. Los esclavos, no tiene sentido que los esclavos lo dirijan. Si realmente Dios le va a entregar el código a alguien, tiene que ser al pueblo que está dirigiendo a la humanidad, a la cultura mundial. Pero es decente y le dice a Moshe, bueno, ¿quién es este Dios? Convénceme. Y el Malvin, uno de los que explica la Torá, explica cómo cada una de las plagas viene a responderle a Paró por qué el pueblo de Israel y no Egipto. No vamos a entrar a eso porque es muy largo. Si quieren, en otra ocasión quedamos un show de eso. Pero cada una de las plagas da respuesta a otra pregunta que tiene Paró. El Malvin trae las preguntas y las respuestas de por qué específicamente el pueblo de Israel. Y al final se convence Paró. ¿Cómo sabemos que se convence? Porque antes de las plagas, al principio, antes de que empezó todas las plagas, Moshe le dijo que sepas que o vas a dejar salir al pueblo o al final va a haber la plaga de los primogénitos. O sea que el Paró ya sabe cuál es la última plaga. Él sabe que la última es los primogénitos. ¿Qué eligió Paró? ¿Dejar salir o las plagas? Las plagas. Finalmente, cuando ya fue la última plaga y él sabe que es la última, y también le dijo a Moshe, no vuelvas a ver mi cara más, o sea, ya se acabó esto. Después de eso se para a medianoche y dice a Moshe, salgan, uberachtem gamoti, y me van a bendecir también a mí. A mí no se refiere a él, se refiere a él como representación de la humanidad. O sea, al salir ustedes a recibir la Torah, van a bendecir a la humanidad. O sea, Paró se convenció de que eso es lo correcto y los dejó salir. 3 días después, se arrepiente. Tuvo 3 días para pensar las cosas y se dio cuenta que todo lo que hablaron entre Moshe y él, o sea, todas las plagas, lo que viene a representar, es a nivel sgula, a nivel del destino. ¿Sí? Pero hay otro nivel que es el nivel bajira, que es el nivel de la elección humana. O sea,
Todo lo que hablaron es el pueblo de Israel, por ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, por su destino, son los que tendrían que dirigir esto. Pero como elección, como humanos, como hoy en día, cómo se comportan, no hay diferencia entre los egipcios y los hebreos. ¿Sí? Dice, Elu of de Abodazara, Elu of de Abodazara, los dos son idólatras. Y también de la manera moral, Moshe, más joven, cuando salió a ver al pueblo, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y entonces vio que los egipcios no son morales. Pero el otro día salió y vio que igual un hebreo está golpeando a un hebreo, entonces dijo, tampoco los hebreos, ¿sí? Se actúan igual, no hay diferencia entre ellos. O sea, en otras palabras, necesitamos demostrar que no solo es una cuestión entre el pueblo, entre Moshe y Paró y Dios, es una cuestión política elevada del destino, sino que el pueblo también quiere este proceso. Y entonces, ahí como que se detiene la historia, está enfrente al mar. Los egipcios atrás, el mar adelante, el pueblo, Moshe le reza a Dios, haz algo, y Hashem le contesta, ¿por qué hablas conmigo? Habla con el pueblo, que hagan ellos algo. O sea, el pueblo tiene que mostrar que también lo quieren. Y entonces el Midrash dice que Nachshon ben Aminadab entró al agua a lo máximo que pudo. Hasta que le llegó el agua hasta acá, ya no pudo caminar más. Cuando ya no pudo más, él hizo su máximo, entonces Hashem abrió el mar. Bueno, se abrió el mar, el pueblo cruzó, se cerró sobre los egipcios. ¿Qué pasa después del mar? Después del mar nos ataca Amalek. ¿Quién es Amalek? Bueno, Amalek es muy interesante. Si se acuerdan, tenemos a Abraham y dijimos que Abraham solo no es un pueblo, pero tampoco sus hijos, sino que tiene que crear las bases. Abraham, Isaac y Jacob. Es como una silla en una pata se cae, en dos se cae, en tres ya se puede sostener. Al Shoshat Varim Haolam Omed, se necesitan tres pilares para sostener algo. Tienes Abraham, Isaac y Jacob en el momento que nace el tercer pilar, para que en el mundo haya un balance, nace su hermano gemelo, Esav. Esav es la antítesis de Jacob. De Jacob va a salir el pueblo llamado Israel, de Esav va a salir el pueblo llamado Amalek. No es el único pueblo de Esav, pero es uno de los pueblos que va a salir de Esav, Amalek. Y Amalek tiene la misión opuesta al pueblo de Israel, o sea, el balance del pueblo de Israel. Es el archienemigo del pueblo de Israel. Así como Batman tiene muchos enemigos, tiene a Gatúbela y al pingüino y así, pero el Joker es su peor enemigo. ¿Sí? El pueblo de Israel tiene muchos enemigos, a Egipto y Labán y Tito, pero el archienemigo es Amalek. Amalek tiene la misión opuesta al pueblo de Israel. Si el objetivo del pueblo de Israel es traer el mensaje de Dios al mundo, el cómo usar el manual, el objetivo de Amalek es borrar ese mensaje. ¿Y cómo lo puede hacer? Borrando a quien lleva el mensaje, o sea, borrando al pueblo de Israel, pero no en cualquier situación. Mientras el pueblo de Israel está en Egipto, en el exilio, a Amalek no le molesta porque igual no puede lograr el triángulo, igual no hay manera que el mensaje llegue al mundo, entonces está bien. En el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto y va camino a recibir la Torá, dice el pasuk, Asher Karjaleja Baderech, te atacó en el camino. O sea, Amalek ataca en el camino para evitar la formación del triángulo. Eso lo aprendió de su abuelo, su tatarabuelo de Esav. Todo el tiempo que Jacob escapó de Esav y se fue a casa de Labán, mientras está en casa de Labán no hay problema. A Esav no le molesta. En el momento que Jacob empieza a regresar, Esav junta 400 hombres para atacar a Jacob en el camino. O sea, la cuestión de atacar en el camino es para evitar que Jacob llegue a la tierra de Israel. Lo mismo pasó con Amalek. ¿Sí? Atacó en el camino. Otra cosa interesante de Amalek es que atacó por atrás. En ese entonces las guerras que hacían ejército con ejército, ¿sí? Y 1, 2, 3 y órale, se agarraban. Pero ¿dónde estaban los débiles? Las mujeres, los niños, los ancianos. Ellos estaban sentados, están acampando atrás. Amalek ataca por atrás, o sea, ataca por los débiles. No tiene sentido militarmente porque gastas a tus soldados contra los débiles y luego los fuertes te ganan. Pero el objetivo de Amalek no es ganar una guerra, el objetivo de Amalek es exterminar al pueblo y entonces prefieren hacerlo a través primero por los débiles,
Es una manera de exterminar más rápido al pueblo. Sobrevivimos a Amalek. Dijimos, Amalek tiene estas características. Ataca en el camino con el objetivo de exterminar y ataca por detrás. Y esta guerra, el pueblo de Israel la peleó. O sea, Moshe sube las manos, gana. Moshe baja las manos, pierden. ¿Qué quiere decir que pierden? Que hay gente muriendo, hay cabezas cortándose. O sea, sí, la batalla no fue fácil. Finalmente tampoco le ganamos a Amalek, sino que ganamos la batalla. La guerra va a seguir por generaciones. Regresemos a donde íbamos. Entonces, le sobrevivimos a Amalek y se empieza a crear el triángulo. El pueblo de Israel recibe la Torá, se empieza a formar el triángulo. Por cierto, ¿qué fecha tendríamos que recibir la Torá? Hoy tendría que haber sido una gran fiesta, el día de la entrega de la Torá. Cuando festejamos en Shavuot la entrega de la Torá, no es que se entregaron las lujot ese día, sino que ese día aceptamos la responsabilidad de la Torá porque dijimos Naaseh Benishma, y ese día Hashem se presentó, se reveló al pueblo, habló con el pueblo y les dijo los 10 mandamientos. Pero la entrega de la Torá completa, o sea, que es toda la Torá oral que recibe Moshe 40 días y 40 noches en Har Sinai, más las lujot, tendríamos que haberla recibido hoy. Pero hoy fue el pecado de Geta Egel, lo cual empujó otros 40 días que Moshe pidió perdón abajo. Rosh Chodesh Elul, 40 días de hoy, Moshe va a subir la segunda vez a Har Sinai, y en Yom Kippur, el 10 de Tishrei, es el día que va a bajar Moshe con las segundas tablas. Cuando el pueblo ve que Hashem entregó las segundas tablas, quiere decir que perdonó por el pecado de Geta Egel, y se quedó desde entonces ese día como el día que Hashem nos perdona los pecados, que es un día alegre. Pero regresemos a donde estábamos. ¿Cuánto tiempo entonces nos tardó llegar a la tierra de Israel? Si tendrían, no en mute, me dirían 40 años, pero eso es un error. Egipto e Israel son frontera, ¿sí? Yo en el Miluim me toca ahí cuidar en la frontera entre Israel y Egipto, y entonces con un brinco pasas de uno al otro, no realmente necesitas 40 años. En realidad, dijimos que en la entrega de Torah desde Shavuot, Yud Zayin Tammuz, Rosh Chodesh Elul y luego Yom Kippur, 120 días estamos en Har Sinai. Y de ahí unas semanas, unos meses después, llegamos a la frontera y Moshe mandó a los espías y entonces tenemos el Geta Meraglim. Quiero que analicemos el pecado de los espías. La vida en el desierto es la vida más espiritual que te puedes imaginar. Primero que nada, comes gratis. La comida cae del cielo. No tienes que trabajar, la ropa crece contigo. ¿Sí? Si no tienes que trabajar, ¿qué haces todo el día? ¿Sí? Ahorita en la corona algunos lo están sintiendo, ¿sí? Pero ¿qué haces todo el día? Estudiar Torah. ¿Y quién es tu rabino con quien estudias Torah? Moshe. Y Moshe acá está con Dios en el Sinai. ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué perfecta vida espiritual? ¿Qué significa entrar a la tierra de Israel? Los espías sacan frutas enormes. ¿Qué quiere decir? Que deja de caer el pan del cielo, ahora tienes que trabajar la tierra. Frutas enormes, pero tienes que trabajarla. Y aparte nos cuentan que hay enemigos en la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir al ejército, hay que pelear, hay que... ¿sí? ¿Qué va a pasar con la vida espiritual? Va a haber una caída espiritual. ¿Sabes qué? Mejor quedémonos en el desierto. ¿Para qué entrar a la tierra de Israel? Y si lo pensamos, tiene sentido lo que están diciendo los espías, solo que hay un problema, que no es lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que seamos un ejemplo para la humanidad. Y un pueblo que come pan que cae del cielo no es un ejemplo, porque yo puedo decir, sí, tú puedes vivir esa vida moral y espiritual porque comes gratis, pero si tendrías que dedicarte a la economía, a la agricultura, al ejército, todas las infraestructuras, si tienes que trabajar no vas a poder vivir esa vida. Para hacer un ejemplo, tenemos que hacerlo llevando esa, o sea, ser como todos los pueblos. Pero ellos no están dispuestos a tomar esa responsabilidad y entonces el castigo es 40 años en el desierto para cambiar a la generación. Por cierto, ese pecado fue en 3 semanas de hoy, en Tisha B'Av, y desde entonces hasta hoy, estas fechas son fechas de luto y fechas de desgracias, todas las desgracias del pueblo israelí en toda la historia se han concentrado en estas fechas. Después de 40 años llegamos a la conquista, ¿sí?
la época de Yoshua, y luego sigue la época de los Shoftim, que es caracterizada por dos características, ¿sí? Una es construir y defender. O sea, al mismo tiempo que están construyendo, no terminó. Los 7 pueblos están ahí, les hacen problemas, y cada tribu tiene que defender por aparte, unos no se apoyan a los otros, y viene un pueblo, los esclaviza, y viene otro, sí, o sea, están construyendo al mismo tiempo que defendiéndose. Y la otra característica es que también hay una caída espiritual, exactamente como lo temieron los espías. Sí, sí pasó, el pueblo llega, empieza a trabajar con la agricultura, tiene sus problemas, se construye y todo, baja su nivel espiritual, empiezan a asimilarse y básicamente la historia regresa en círculos, el pueblo se asimila, viene un profeta, les dice si regresan los caminos de Dios les vamos a ayudar, viene un juez, les ayuda, ya está todo bien, otra vez se asimila, otra vez los ataques, o sea, hay caídas espirituales junto con construir y defender al mismo tiempo. Y cada tribu con sus problemas, con su ejército, ¿sí? Hasta que llegamos al reinado de Shaul. Shaul junta a todos en un solo reinado, no cada tribu por separado, un solo ejército, una sola economía, un solo rey. Y es lo que pidieron a Shmuel Anaví, queremos un rey para ser como todas las naciones. Todos tienen rey, queremos un rey, un representante político que la humanidad puede, cualquier pueblo puede venir a hacer tratados de paz, hacer guerra, hacer tratados económicos. Necesitamos una representación internacional. El reinado de Shaul es las bases físicas del reinado de Israel. Sobre ese reinado se levanta el reinado de David. David proviene de otra tribu, de Judá, que es más espiritual. David es quien escribió el Teilim, que de ahí salió nuestro Sidur, o sea, quien nos enseñó a rezar. O sea, David es más espiritual, pero él toma las bases físicas del reinado de Shaul y sobre ellas, un piso más arriba, construye el reinado espiritual. Y ahora David se fija y ahí está, el triángulo ya está, el pueblo de Israel está viviendo según la Torá en la tierra de Israel. Llegó el momento de construir el Bet HaMikdash, le dice Dios, sí, pero no tú. Tú fuiste parte del proceso, lo va a hacer tu hijo. Y finalmente su hijo Shlomo Amelech construye el Bet HaMikdash. Todo y dijimos, si es el triángulo, ya él puede cargar, puede sostener ahí al Bet HaMikdash. Todo esto es lo que llamamos el proceso de Geula, ¿sí? Un proceso largo, muchos años, complicaciones en el camino. Todo esto es un gran proceso, el llamado el proceso de Geula. Esto nos lleva a la mejor época del pueblo de Israel, la época de Shlomo Amelech, 70 años de paz mundial. Digo paz mundial porque en ese entonces los tratados de paz hacía con que el rey se case con la princesa de otro reinado. Si somos familia, no hay guerra entre nosotros. Y dicen que Shlomo se casó con 1000 mujeres, entonces estamos hablando de 1000 tratados de paz. No necesariamente la princesa se iba a vivir al castillo, venía o había boda, era cuestión política, pero es una época de oro del pueblo de Israel, hay influencia internacional, los pueblos del mundo vienen, le pagan impuestos a Shlomo, vienen a juzgarse con él, vienen al Bet HaMikdash a traer korbanot, o sea, hay una influencia cultural hacia la humanidad, lo más cercano que hemos vivido al Geula Shlema. En el Bet HaMikdash, primer Bet HaMikdash, había milagros diarios y había profecía, pero el pueblo de Israel rompe el triángulo, ¿sí? Dejan de vivir según la Torá, caen en los tres pecados principales, adulterio, asesinato y idolatría, y entonces no hay triángulo. Si no hay triángulo, las naciones del mundo sienten que el Bet HaMikdash está parado sin cimientos, es un edificio sin bases, y entonces no tiene por qué existir, y lo que sigue es la destrucción del Bet HaMikdash. Y después, Galut, sacan al pueblo de regreso al exilio. Llamaríamos el proceso de Galut, ¿sí? Lo que nos lleva del Bet HaMikdash de regreso al exilio. Por cierto, eso también pasó en Yud Zayin Betamuz,
¿sí? El día de hoy, y en Tisha B'Av. Por eso dice el Maharal Miprat, dice, el pueblo de Israel puede estar en 4 situaciones históricas, o en Galut, o en Geulá, o en proceso de Galut, o en proceso de Geulá, y aquí podemos ver todas las diferentes situaciones. Ahora, en 4 minutos, hagamos rapidísimo el segundo templo, ¿sí? Cuando salimos al exilio, el profeta nos dijo que que se va a destruir Bet HaMikdash, ¿sí? Y no le creímos, pero se cumplió exactamente como dijo que iba a pasar. ¿Qué quiere decir? Que el profeta es un profeta verdadero. El mismo profeta también nos dijo que vamos a estar en exilio 70 años. O sea que sabemos exactamente cuándo se va a acabar el exilio. Si es así, ¿qué tendríamos que hacer durante esos 70 años? Esperar, sentarnos a esperar, no sé, rezar, estudiar Torah. Pero los dirigentes del pueblo, Daniel, Esdra, Nehemías, durante esos 70 años se dedican constantemente a una cosa, se dedican a la política. Se dedican a acercarse a los reyes primero de Babilonia y después de Persia para convencerlos de que permitan al pueblo de Israel regresar y reconstruir el reinado de Israel, hasta que finalmente Nehemías lo consiguió, que el rey Koresh, no me acuerdo cómo se dice en español, Cyrus creo, el rey Koresh de Persia da permiso a los hebreos, a los judíos ya en ese momento, a volver a reconstruir el reinado de Israel. Él es sin duda el paró del momento, él es el representante de las naciones del momento, del imperio más fuerte, y así comienza el proceso. Solo que el siguiente rey, Dariabesh, se arrepiente y dice, ya no pueden seguir construyendo. Incluso el siguiente rey que le siguió, Ahasverosh, si se acuerdan de él de la Megilá de Esther, Ahasverosh, cuando viene Esther a hablar con Ahasverosh, le dice, Malach Esther amalkaum bakashatech ad hatzia malchut inaten lach. ¿Qué quieres, mi querida Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reinado te voy a dar. Dice Rashi, que es hasta la mitad del reinado, pídeme lo que quieras, menos renovar el permiso de reconstruir el templo. Ese no lo vamos a renovar ahorita. O sea, se arrepienten. ¿Pero qué? El pueblo de Israel siguió construyendo también sin el permiso de los reyes, demostrando que ellos lo quieren abriendo el mar. ¿Y quién ataca en ese momento? Amalek, Hamán, Agagí, Agag era el rey de Amalek. Amán es descendiente del rey Agag. Amán en ese momento ataca en el camino, ¿sí? Nehemías ya hizo aliyá con sus aliot. Ya están los judíos volviendo a la tierra de Israel. En ese momento ataca Amán con el mismo objetivo. La Arog Ulavedet Kol Yehudim, asesinar a todos los judíos. Y la misma estrategia que Amalek en el desierto, Minar Beatzaken Taf Benashim, o sea, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, o sea, empezar por los débiles. La estrategia de Amalek, el momento histórico de Amalek y el objetivo de Amalek, eso ahí atacó a Amán. Pero sobrevivimos a Amán, por eso festejamos la fiesta de Purim, ¿sí? Que finalmente no logró su objetivo. Y al final de Megilat Esther, al final de donde vemos la historia de Purim, dice, los judíos ahí retomaron la Torá. Acordémonos que el motivo que salimos por primera instancia fue por dejar la Torá. Aquí los judíos retoman la Torá y los sabios dicen que fue como la entrega de la Torá en Har Sinai. ¿Sí? Que el final de la historia de Purim fue incluso más grande que Har Sinai, porque en Har Sinai estuvieron medio obligados a recibir la Torá, siendo que Dios está hablando con ellos, no puedes negártelo, o en las palabras del Midrash, la montaña está sobre ellos, y aquí como está Esther, está escondido, está disfrazado de Purim, ¿sí? Hay máscara, ¿sí? No ves a Dios directamente, ya no hay profecía, entonces aquí fue una aceptación de la Torá completa. Pero también está el pecado de los espías. Las comunidades de Babilonia le dicen a Nehemías, ¿para qué? ¿Para qué te vas a Israel? Aquí en Babilonia tenemos buena parnasá, tenemos buen sustento, tenemos buena relación con los reyes, con el gobierno,
tenemos yeshivot grandes, las grandes yeshivot de Babel, tenemos que estudiar Torah, tenemos un nivel espiritual. ¿Qué significa ir contigo, Nehemías, a reconstruir el reinado de Israel? Significa que va a bajar nuestro nivel espiritual, significa que no vamos a poder, mejor quedémonos acá. Y de hecho, durante todo el segundo templo, hubo más judíos viviendo en Babilonia que en la tierra de Israel. Y muchos años después, Rabbi Yohanan, el gran rabino de Israel, fue a visitar a las comunidades de Babilonia. Entonces dijeron, por favor, Rabbi Yohanan, denos unas palabras, rabino, por favor. Y entonces Rabbi Yohanan dijo, no, yo a ustedes los odio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, porque si ustedes hubieran vuelto con nosotros a reconstruir el segundo templo, hubiera llegado a la misma magnitud que el primero, pero como se quedó aquí afuera, entonces no llegó a esa magnitud. La conquista. Si leemos el Tanaj, más al final, describe cómo con una mano sostiene la lanza para pelear y con la otra el martillo para construir. En las noches cuidan las fronteras y en el día construyen, y así reconstruyeron el reinado de Israel y el segundo Bet HaMikdash, o sea, construir al mismo tiempo que defender, pero también hubo la caída espiritual. ¿Sí? ¿Quién finalmente sí vino con Nehemías? ¿Sí? Quien estaba totalmente asimilado, no sabían, se les había olvidado la Torah, no sabían cuidar Shabbat, no sabían quién era judío y quién no. Y Esdra tuvo que enseñar de nuevo la Torah y tuvieron que, incluso hicieron un tipo de conversión a todos porque no sabían quién sí y quién no. Se dio esa caída espiritual. El reinado de Shaul, ¿sí? Bueno, mientras los griegos conquistaron a los persas, y al principio Alejandro Magno y desde los siguientes dirigentes griegos nos dejaron actuar y como cierto tipo o sea, sí, pero no con independencia, pero después vino Antiochus y vino toda la rebelión de los Hashmonaim, que al final de la rebelión lo que logran es una total independencia, un reinado judío independiente, nuestra propia economía, nuestro propio ejército, con uniforme, con ejército, con, nuestra propia representación internacional, o sea, el reinado de los Hashmonaim, un reinado fijo, independiente, pero no se les olvida tampoco, también no se les olvida la parte espiritual. Judá Maccabí reconquista el Bet HaMikdash, lo purifican, y es lo que festejamos en Hanukkah. ¿Sí? También la parte espiritual, y eso nos lleva al segundo Bet HaMikdash. No tan grande como, bueno, en tamaño más grande que el primero, y después Herodes lo agrandó todavía más grande, y súper lujoso, la construcción religiosa más grande que se ha construido, pero en cuestión espiritual no tan grande. ¿Sí? Los ancianos que vieron los dos Bate Mikdash, hay 70 años entre uno y otro, entonces un anciano de 80, 90 años pudo haber visto los dos. Los ancianos cada vez que veían el segundo Bet HaMikdash lloraban. Decían que estos Bet HaMikdash ¿sí? No es como el primero. ¿Por qué? Porque en el segundo ya no había las profecías y ya no había milagros diarios, pero Bejol, Bet HaMikdash, reinado independiente, y eso nos dura por casi 400 años. Más de 400 años. Hasta que nuevamente el pueblo de Israel rompe el triángulo. Perdón, se me olvidó hacer aquí el Bet HaMikdash en el triángulo. El pueblo de Israel rompe el triángulo, esta vez con odio gratuito. ¿Sí? Si no hay triángulo, la humanidad siente que el Bet HaMikdash es falso. ¿Sí? No tiene por qué existir. Lo que sigue es la destrucción, esta vez los romanos. Y nos llevan a Galut, con la diferencia que esta vez no había profeta que nos diga por cuánto tiempo. De hecho, al final fueron casi 2000 años. Hablemos de nuestros días. Por cierto, también el segundo templo fue en estas fechas de las 3 semanas, entre Yud Zayin Tammuz y Tisha B'Av. También el segundo templo fue destruido ahí. Pero bueno, hablemos de nuestros días. ¿Cuál fue la aportación histórica de Herzl? Herzl, cuando surge en la historia, no fue, como muchos piensan, quien se le ocurrió la idea de volver a Israel. Él ya aparece cuando ya existía el sionismo, ya existía el Javei Zion, estaba Rav Moliver y Rav Kalischer, y mucho antes que ellos también el Gaón de Vilna y el Baal Shem Tov, que mandaron a sus alumnos. Y
y estaba ya el barón de Rothschild actuando y estaban o sea, se estaba ya creando aquí algo, ¿sí? Herzl incluso viene a visitar lo que ya había. Él viene a visitar a Yehud, Rishon LeZion, Jerusalén, las Moshavot. ¿Cuál es su hidush? ¿Qué es lo que él dijo? Señores, si queremos realmente lograr solucionar el problema, lograr algo, lo que necesitamos es charter. ¿Sí? Le llama charter. Charter es reconocimiento internacional. No funciona comprar otro kibutz, otro tierra y hacer otro kibutz. No vas a lograr nada. Lo que necesitas es que la humanidad, que los pueblos acepten que hay una casa nacional para los judíos. Y entonces, así como Moshe fue a hablar con Paró, y así como Nehemías fue a hablar con Koresh, Herzl fue a hablar con los diferentes reyes de la época. ¿Sí? Desde el cáncer de Alemania y el Papa y el de Turquía. Fue uno por uno de los dirigentes de los reyes del momento a conseguir el permiso y finalmente el Congreso Sionista, ya no Herzl porque mientras falleció, pero el Congreso Sionista consigue la declaración de Balfour, que es el rey de Inglaterra, sin duda el imperio más fuerte del momento, sin duda el faraón del momento, ve con buenos ojos la creación de una casa nacional para los judíos en la tierra de Israel, la declaración de Balfour, que eso da comienzo al proceso. Solo que un segundo después, los mismos británicos sacan los libros blancos. No queríamos, no, y no pueden comprar tierra, y cuántos cada año pueden llegar, y no pueden tener armamento, y empiezan a limitar, pero ahora los judíos demuestran que lo quieren de todas maneras, que no es algo en la política ahí entre Herzl y los reyes, sino que ellos quieren de todas maneras, y empiezan los mapilim a abrir el mar, y van entrando las aliot ilegales en contra de los libros blancos. Pero ¿quién ataca en ese momento? Amalek, Hitler, ¿sí? Lo dice la Gemara en Masejet Megilá, ¿sí? Cuando habla de la historia de Purim, pregunta, bueno, ¿y dónde está Amalek hoy? Si sabemos que Amalek siempre existe, ¿y quién es Amalek hoy en día? Dice la Gemara, no sabemos, porque Amalek se revolvió entre las naciones, se mezcló entre las naciones, no sabemos dónde está Amalek. Pero sabemos que en el futuro Amalek va a levantar un reinado llamado el reinado de Germania. Germania con mem y no con nun, pero en arameo mem y nun son intercambiables, entonces nos saldría Germania, que viene siendo Alemania. Pero más interesante que eso es Rashi. Hace casi 1000 años, dice Rashi, Germania de Ashkenaz Shebeyameinu. ¿Sí? Germania es Ashkenaz de nuestros días, o sea, Rashi ya supo detectar que dónde va a estar Amalek en Ashkenaz. Ashkenaz es lo que después fue el reinado austrohúngaro, que después de ahí salió Austria, Alemania, Checoslovaquia, ¿sí? No quiere decir que todo alemán es amalequí, porque sabemos la historia de Alemania y sabemos que Alemania son muchas tribus que se fueron juntando en las tribus germanas, que se hizo el reinado germano, pero si sale alguien de dentro de Alemania con la misma ideología que Amalek, la Arog u la Velet Kola Yehudim, o sea, asesina a todos los judíos, el mismo momento histórico, cuando están en el camino, y la misma estrategia, ¿sí? Si se acuerdan, los nazis hacían filas y separaban a los débiles de los fuertes y mataban primero a los débiles. También en sus estrategias de guerra, así le ganaron la guerra a Polonia, atacando primero la retaguardia y después al frente. Esa es la estrategia de Amalek. Sin duda, ese es el Amalek de nuestros días. No sé si conocen también lo de las letras chiquitas en la Megilá, ¿sí? Se llama la Megilá Esther. Están los hijos de Amán. Amán tenía, según Midrash, 11 hijos, una hija que se suicidó una noche antes de que lo agarren a Amán, y 10 hijos que los colgaron. Cuando cuelgan a los hijos de Amán, aparecen sus nombres, ¿sí? Nombres en persa, Asfata, Dalfón, Porat, así los lee rápido el Hazán, pero hay 3 letras que se escriben ahí en chiquito. Y los mefarshim preguntaron por qué, no sabemos, pero esas 3 letras, si las tomamos hoy en día, es Tav Shin Zain, que crea una fecha, que es 1947, que es la fecha del juicio Nuremberg, un juicio en contra de 11 generales de la SS,
por crímenes de guerra, que al final del juicio recibieron castigo, la pena de muerte colgados. Una noche antes, uno de ellos se suicidó en su celda y al 10 los colgaron. ¿Sí? Entonces, cuando los cuelgan, todos van como soldados con mucha honor, ¿sí? Menos el último que no aceptó. Lo jalaron a la fuerza, sí, lo arrastraron y cuando lo colgaron, sus últimas palabras fue Purim Fest, la fiesta de Purim. Nadie sabe por qué, no era la fecha, no era la, ¿sí? Pero si vemos aquí hay una dualidad en estas dos historias, ¿sí? Como sea, eso es una curiosidad, pero ese es el Amalek de nuestros días. Sobrevivimos a Amalek, y digo sobrevivimos, no fue fácil, porque un tercio de nuestro pueblo, desgraciadamente, fue asesinado ahí. La entrega de la Torá. Empezamos por chico, al principio, regresando al idioma de la Torá, ¿sí? Que se dejó de usar, ¿sí? Entonces empezó a renovar el idioma de la Torá, que es el primer regreso de la Torá, pero en general, sí vemos cómo hay saben que hace 90 años corrió la voz en Polonia de un judío que hizo chubá. ¿Qué? Un judío hizo chubá, ¿cómo? Porque cuando un judío dejaba el judaísmo, ya lo dejaba, no había tal cosa que regresaba al judaísmo, ¿sí? Era muy raro que cuando alguien sí lo hacía, era como que todos, de verdad, ¿dónde? ¿En qué pueblo fue? ¿Cómo pasó? Sí, era muy raro que un judío regrese al judaísmo. Hoy en día lo vemos en todo el mundo, por todas partes, el movimiento de Chubá. Vemos cómo estamos cada vez más y más y más volviendo a la Torá, estamos retomando la Torá. También el pecado de los espías, ¿sí? Cuando empieza todo este proceso, judíos en el mundo, en Polonia, en Estados Unidos, ¿sí? le dicen al proceso, a él, si el proceso le dice, ¿sabes qué? ¿Para qué? Sí, aquí en Estados Unidos, no sé, en Estados Unidos hoy en día, sí, tenemos buena sustento, buena parnasá, trabajo en diamantes, tenemos buenas yeshivot, tenemos kolelín, tenemos vida espiritual. ¿Qué significa apoyar, irnos ahorita contigo Israel? Significa tenemos que plantar la tierra, tenemos que trabajar, tenemos que entrar al ejército, pelear las guerras. Va a caer nuestro nivel espiritual, mejor quedémonos aquí en Estados Unidos o en Polonia. Suena que tiene sentido, pero no es lo que Dios quiere, porque sí, no puede ser un ejemplo para la humanidad, siendo una nación que vive entre otras naciones. ¿Sí? Para realmente ser un ejemplo, tiene que ser una nación como todas las naciones. La conquista. ¿Sí? Si se acuerdan de la época de Jomao Migdal, en la noche construyendo, en la noche cuidando las fronteras, en el día construyendo, construir y defender, igual como lo describe el Tanaj al final, y hasta hoy en día hemos creado aquí una nación impresionante con high-tech y biomedic y con el Agmanio Cherry, ¿no? Los tomatitos, y todos los desarrollos de Israel, el USB, el ICQ y todo lo que sí, el Waze, pero al mismo tiempo defendiéndonos. Cada uno de nosotros 3 años en el ejército y Miluim, y entrando al centro comercial te checan la mochila que no tienes explosivos y cuchillos en las calles y proyectiles en la cabeza. O sea, estamos defendiéndonos al mismo tiempo que estamos construyendo hasta hoy en día. ¿Qué es espiritual? Sí, al principio del camino el sionismo salió en contra del judaísmo. Y no solo en Israel, en todo el mundo. En general hubo una caída espiritual, el Giloniut, que se expandió en el mundo, alejando. Y el Rav Kook explica por qué tiene que ser así. Esta parte es indispensable con el proceso de Geulah. Lo compara con un túnel. ¿Sí? Un túnel, cuando vas entrando al túnel, cada paso que das, ves menos, porque lo que usas para ver es la luz de la entrada. Y cada vez se ve menos porque te queda más lejos la entrada. Mientras más vas avanzando, ves menos y en cierto punto ya no ves nada y después empiezas a ver, pero con la luz de la salida. Así es el Galut. ¿Sí? Cuando salimos al Galut, lo que nos mantuvo es la inercia de la luz de la salida, de la entrada más bien, o sea, de cuando salimos al Galut. ¿Sí? Y cada generación fue más difícil y más difícil y más difícil mantenerla, hasta que en cierto punto ya ves negro totalmente y ya casi no se puede lograr mantener, y luego empiezas a regresar, pero ahora con la luz de la salida. O sea,
explica Rav Kook, hoy en día todo el que cuida mitzvot lo hace no por inercia, sino por elección, porque está la opción de no hacerlo. Como existe la opción de no hacerlo, entonces quien sí lo hace por elección, es un nivel más alto de Torah y es por eso que es indispensable ese difícil paso dentro del proceso. El reinado de Shaul, al igual como le dijeron al profeta, queremos una nación como todas las naciones, es el lema del sionismo, queremos una nación como todas las naciones, y de hecho es la creación del Estado de Israel, ¿sí? Que se crea un Estado, un solo ejército, no como antes, Etzel Haganah Lehi Tzahal, un solo ejército, un solo economía, una sola representación internacional, y tienes juzgados y parlamento y policía, ¿sí? Todas las bases físicas del reinado de Israel. Según mi entendimiento de la historia, estamos nosotros en este momento del proceso, en el difícil paso del reinado de Shaul al reinado de David. Tenemos que entender la diferencia. El reinado de Shaul es el reinado físico, o sea, una nación más como todas las naciones, otro Francia, otro de Inglaterra, ¿sí? Es otro país más, otra nación más. El reinado de David es una nación que tiene algo que ofrecer culturalmente a la humanidad. Y es algo que tenemos que desarrollar. Y es difícil este paso porque cuando Shaul entendió que David lo va a cambiar, está dispuesto a matarlo. ¿Sí? Y eso puede dar explicación a los diferentes choques culturales que vivimos hoy en día en Israel, cuando estamos tratando de construir la identidad en la cual si somos otra nación más o si somos una nación que tiene un mensaje judío a la humanidad. Por último, para concluir, quiero concluir con una Gemara escrita hace 1800 años. Estaban ahí sentados 4 rabanim hablando de la Geulá, así como nosotros. Bueno, no por Zoom, porque pues no, pero estaban sentados ahí ellos hablando sobre el proceso de Geulá. Y se paró el primero, se llama Ula, y dice Ula, Yetef velo yachmine. Quiero la Geulá, pero no en mis días. Yo no quiero estar ahí. Dicen, Ula, ¿qué pasó? Geulá, queremos todos, ¿no? Dice Ula, sí, pero yo no quiero estar ahí porque durante el proceso de Geulá va a haber una caída espiritual, va a haber mucho Hiloniut en el mundo y me da miedo perder mi judaísmo, me da miedo asimilarme. Y lo entiendo, dice, prefiero no estar ahí. Se para Rabba y dice Rabba, Yete velo yachmine. Quiero la Geulá, pero no quiero estar ahí. Rabba, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Dice, es que durante la Geulá va a haber un holocausto. Y la verdad me da miedo. Y lo entiendo. Mi abuela se olvidó del holocausto. Es parte de este proceso. Pero no es una parte simpática del proceso, ¿sí? O sea, es una parte muy difícil. Dice Rabba, yo no quiero estar ahí. Y lo entiendo totalmente. Sí, no es una parte simpática de este proceso. Se para el siguiente, se llama Rabbi Yohanan, y dice Rabbi Yohanan, Yetef velo yachmine. Quiero la Geulá, pero no quiero estar ahí. Dice Rabbi Yohanan, es muy raro que tú no la quieras. Porque a la que es espiritual tú no le puedes tener miedo, porque tú, Rabbi Yohanan, lograste que Resh Lakish haga tshuva. Resh Lakish era como que el jefe de los ladrones, el más alejado de la Torah que había en ese entonces, y Rabbi Yohanan logró que Resh Lakish haga tshuva. Entonces tú, Rabbi Yohanan, no le vas a tener miedo a la actividad espiritual, porque tú al revés, tú vas a ser de esa Torah, tú vas a estar enseñando Torah, tú vas a estar haciendo seminarios al revés, o sea, tú vas a levantar la flama, entonces no, a eso no tienes miedo. Y al holocausto tú no le puedes tener miedo porque a diferencia de nosotros, Rabba y Ula, que vivimos en Babilonia, tú vives en la tierra de Israel y el holocausto va a ser solamente fuera de Israel, no va a ser en Israel. ¿Se acuerdan? Amalek ataca en el camino. Si ya llegaste a Israel, ya ahí no te ataca. Entonces tú no tienes que tener el holocausto. Por cierto, es interesante porque sí hubo plan de traer el holocausto a Israel. El mufti, Amir al-Husseini, fue a hablar con Hitler y Max Schmo
para planear hacer un holocausto en Israel para los judíos que ya vivían en Israel. Y Hitler aceptó y mandó a Rommel. Rommel era como que el general nazi más temido, que con sus tanques conquistó toda África, y mandó a Rommel a conquistar la tierra de Israel y construir campos de exterminio en la tierra de Israel. Y Rommel cruzó la línea de defensa egipcia. O sea, en Egipto, los ingleses gobernaban Egipto cuando pues, su línea de defensa en Egipto. En el momento que cruza la línea británica en Egipto, el camino ya está abierto hasta Israel sin obstáculos. Ya están ahí. Y estaban muertos de miedo aquí y empezaron a hacer, planearon suicidarse todos en el Carmel, como en Masada, planearon escondites, o sea, fue, y hubo una tefilá en Jerusalén, pidiendo a Hashem que no venga, que Rommel, que nos proteja. Se levantó Rav Herzog, el Rab Rashi de Israel, golpeó en la mesa y dijo, no tienen que preocuparse, no va a llegar Rommel. ¿Cómo sabes que no va a llegar? Porque está escrito que es solo el camino, el tercer Betamigdash no va a ser destruido, no se preocupen, no va a llegar. Finalmente Rommel no llegó. Ya no tenía, se le acabó el combustible. Se acabó el combustible de los tanques y de todo. Acampó entre Egipto e Israel, acampó a esperar que le traigan combustible, y mientras en una misión, una operación muy interesante entre Inglaterra y Estados Unidos, atacaron, y fue la primera batalla que Rommel perdió en su vida, y fue la última porque no pudo aceptar que perdió y finalmente se suicidó. Pero no llegaron aquí. Entonces regresemos a Rabbi Yohanan. Ok, ¿a qué le tienes miedo? No le tienes miedo al holocausto, no le tienes miedo a la caída espiritual. ¿A qué le tienes miedo, Rabbi Yohanan? Entonces dice Rabbi Yohanan, yo le tengo miedo al dueño del campo, que está arando su campo con un toro. El toro se rompe la pata y en vez de eso trajo un caballo. Y cuando el toro se curó y regresa, no sabe cómo sacar al caballo. Ok, no entendimos nada, pero Rashi nuevamente nos va a explicar. Rashi dice así: el dueño del campo es Dios, el campo es la tierra de Israel, el toro es el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel trabaja la tierra de Israel hasta que se rompe la pata, o sea, hace pecados, y sale a curarse al exilio. Y mientras entra otro pueblo, el caballo, y cuando regresa el toro, cuando regresa el pueblo de Israel, no sabe cómo sacar al caballo. O sea, en otras palabras, Rabbi Yohanan le tiene miedo al conflicto árabe-israelí. A esta parte de construir y defender. O sea, en otras palabras, si Rabba le tiene miedo a Yom HaShoah, Rabbi Yohanan le tiene miedo a Yom HaZikaron. Y lo entiendo. Le tiene miedo a los proyectiles, o a los cuchillos, al terrorismo, a las guerras. Y entonces, aquí vamos a ver fotos, aquí le tiene miedo a Rabbi Yohanan. ¿Sí? Entonces ya vimos que se ve muy mal a Geulá. ¿Sí? Nadie la quiere. Entonces se levanta el cuarto, se llama Rav Yossi. Dice Rav Yossi, Yetev Veizke. Quiero la Geulá y quiero estar ahí. Rav Yossi, ¿no escuchaste todo el shiur? Holocausto, guerras, terrorismo, giloneo que espiritual, todos estos problemas. ¿Y cuál quiere estar ahí? Dice Rav Yossi, yo estoy dispuesto a sentarme, está chistoso, pero ahí va, ¿sí? Estoy dispuesto a sentarme en la sombra del excremento del burro del Mashiach. Porque yo entiendo que arriba de toda sombra, arriba de la sombra hay excremento, arriba del excremento hay burro, arriba del burro hay Mashiach, y toda sombra proviene de luz. ¿Sí? Mientras la luz es más fuerte, la sombra es más oscura, ¿sí? Pero proviene de una luz. Y esa luz vale la pena. En otras palabras que está diciendo Rav Yossi, hay muchos problemas en el camino, ¿sí? Me los trago porque al final lo que viene es mucho más grande. A nosotros ya no nos preguntaron. ¿Sí? Ya nacimos dentro de este proceso. Nos tocó la suerte de una parte más avanzada. Dijimos también la parte del holocausto es parte de este proceso. Pero hay problemas en el camino. ¿Sí? No hemos terminado con los problemas. Y tenemos que, y los podemos ver las sombras de los problemas, o podemos entender que en realidad detrás de todas estas sombras hay una luz muy grande, y esa luz, Bezrat Hashem, vale la pena.
Zeo, ahora sí estoy abierto para tus preguntas, comentarios. Voy a quitar la pantalla. Ahí está. Muchas gracias, Eliezer. No tenemos mucho tiempo para preguntas, así que les pido disculpas, pero tenemos que ya cerrar con la clase. Muchísimas gracias, Eliezer, nuevamente, y Dios quiera que podamos organizar otra clase y vernos en otra situación.